Bienvenidos al vídeo 4 del tema 8, la disciplina en el aula, técnica de control y prevención de problemas. Como saben, estamos viendo el análisis conductual aplicado y ahora vamos a comenzar a ver las técnicas para la reducción de conductas operantes. Aquí en este caso vamos a ver dos bloques, uno lo que es la extinción y un bloque más extenso en el que son técnicas basadas en el reforzamiento diferencial y veremos diferentes tipos de reforzamientos que nosotros podemos ir aplicando dependiendo de la conducta o dependiendo de la situación. En cuanto a la extinción, no es otra cosa más que no haya ningún tipo de reforzamiento ante esa conducta que nosotros consideramos que es negativa, es decir, no hay ningún tipo de contingencia, no ocurre nada, ¿vale? Es decir, el niño o la niña realiza una conducta que es negativa, pues no vamos a reforzarla, ya sea por ejemplo, pues con una mirada, ya sea, pues por ejemplo, con un enfado, lo que sea. Claro, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que previamente esa conducta negativa hay algo que hacía que le reforzaba. Y aquí lo principal es que nosotros sepamos exactamente qué es lo que le estaba reforzando. Un ejemplo, claro, típico que nosotros podemos poner es, por ejemplo, los bebés. Los bebés pequeños, ellos lloran muchas veces, no solamente pues por hambre, sino también muchas veces pues porque quieren que el padre, la madre, pues le coja. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues cuando el papá y la mamá le coge, pues deja de llorar. Y esto pues muchas veces ocurre cuando los padres tienen que cambiar de habitación a ese niño o esa niña que pues llora porque se siente solo y quiere el aprecio de su padre y de su madre. Entonces, bueno, pues lo que es ese llanto pues va a aparecer porque ese reforzamiento que sabe que aparece cuando llora, que es que le cojan sus padres. Entonces, bueno, pues principalmente tenemos que saber qué es lo que está reforzando esa conducta para nosotros poder eliminarlo. Bien, como hemos dicho, en la extinción vamos a ignorar esa conducta y tenemos que tener cosas en cuenta como son no mirarle, no hablarle, porque si no eso al final va a ser otro tipo de reforzamiento, que no es otra cosa más que prestarle atención. También que no se nos note que nosotros estamos pues enfadados o estamos pues un poco tensos por esa situación, ¿vale? Es decir, ningún tipo de conducta no verbal, ¿no? Y esto algunas veces, bueno, pues es un poco complejo, pero es una de las cosas que se puede trabajar y que, bueno, pues finalmente lleva a que se aplique de manera adecuada la extinción. También tenemos que tener en cuenta que este método es efectivo, pero es muy lento para que finalmente el niño o la niña aprenda que esa asociación entre un estímulo y otro pues no debe ser siempre de manera continua, pues se necesita mucho tiempo. Incluso nos podemos encontrar que haya un retraso en la reducción de la tasa de respuesta, es decir, el niño inicialmente puede dejar de dar esa conducta, pero llega un momento que se estanca, ¿vale? Y unas veces nos la da, otras veces no nos las da esa conducta que nosotros no deseamos. También, como he dicho anteriormente, hay que controlar la atención que nosotros le prestamos. Y hay que estar relajados, ¿no? Y esto pues, muchas veces ocurre entre los docentes que se les ve en la cara, ¿no? Incluso en su forma de actuar. Otras veces también nos vamos a encontrar que hay un estallido de extinción, que esto es lo que comúnmente se conoce como que aumenta la conducta. Es decir, el niño o la niña, pues con el ejemplo que hemos puesto anteriormente, ¿no? Llora porque está solo en la habitación, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Llorar todavía más fuerte, incluso durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues probablemente piense su padre y su madre no se han enterado de que está llorando. Entonces, aumenta la conducta. También nos encontramos que muchas veces cuando aplicamos la extinción, de repente vuelve otra vez a aparecer esa conducta, ¿vale? Y, bueno, pues aparece de manera espontánea. No pasa nada. Continuamos con la extinción, ¿vale? Y bueno, pues otra vez volverá a regularse. También nos podemos encontrar que la extinción no funcione simplemente porque el niño lo que está haciendo es imitando a otras personas, entonces tenemos que determinar, ¿no? A quién está imitando, quién está siendo su modelo, y entonces así, bueno, pues podremos hablar con esas personas o podremos hacer cierto tipo de técnicas pues para que eso realmente pues no afecte. O incluso nosotros podemos estar ignorando esa conducta, es decir, aplicando la extinción, pero puede ser que haya otras personas que lo estén reforzando. Y por último,
al final la extinción solamente sirve para esas conductas indeseadas que nosotros pues no queremos que se dé. Con este tipo de técnicas no se da la generalización, es decir, no van a desaparecer otras conductas que son negativas. Por tanto, tendremos que aplicar la extinción por cada conducta negativa que nosotros queramos eliminar. Bien, otro tipo de técnicas, como hemos dicho anteriormente, son las técnicas basadas en el reforzamiento diferencial, es decir, vamos a reforzar unas conductas y otras no. Dependiendo de la situación o dependiendo de las conductas, pues nos vamos a encontrar diferentes tipos. El reforzamiento diferencial básico de otras conductas, que lo que vamos a hacer es, vamos a reforzar conductas que son apropiadas, que no tienen nada que ver con esa conducta negativa que nosotros queremos eliminar, ¿vale? Entonces, un ejemplo típico pues es de, si durante los próximos 20 minutos no te levantas y haces la tarea que nosotros queremos que hagas, pues podrás ser el capitán del equipo. Es decir, nosotros lo que queremos es eliminar esa conducta negativa de levantarse, pero sin embargo lo que le estamos dando es un reforzador que no tiene nada que ver, es de, bueno, pues va a ser el líder durante un tiempo. Entonces esto tenemos que tener en cuenta que sea un reforzador que sea apropiado, que realmente pues le guste, si no, no tiene sentido. Además también tenemos que decidir el intervalo de tiempo, ¿no? No nos sirve de nada pues decirle a un niño de repente, oye, te tienes que quedar todo el rato sentado. Pues no, ¿vale? Eso es algo que es complejo, ¿no? Entonces, tenemos que determinar el tiempo. Ya poco a poco lo iremos ampliando, iremos consiguiendo que esa conducta positiva se mantenga mucho más en el tiempo. También, por supuesto, si el niño no hace esa conducta que nosotros le hemos pedido durante el tiempo que le hemos pedido, no va a recibir ese premio, es decir, ese reforzador, sino pues estaríamos incumpliendo lo que se les ha dicho. Y, cuidado, nos podemos reforzar otras conductas que sean negativas sin darnos cuenta, ¿vale? Es menos común, pero puede ser que esto pues vaya pasando. Otra técnica de reforzamiento diferencial es la de conductas incompatibles o alternativas. Y aquí, pues simplemente la premisa es de, si están haciendo una conducta que es positiva, pues tenemos que buscar siempre el contrario, ¿no? Pues por ejemplo, si ellos están trabajando en silencio, no pueden estar hablando, ¿vale? Es decir, siempre que sean conductas contrarias la una a la otra, es que no se puedan dar a la misma vez. ¿Qué pasa con ello? Que nosotros tenemos que definir muy bien cuál es la conducta problema, ¿no? Pues como hemos dicho, pues alumnos nuestros que son pues muy habladores, de tal manera que, bueno, pues tenemos que utilizar este tipo de reforzamiento y buscar todo lo contrario. O imaginarse que tenemos unos alumnos pues que ensucian mucho la clase, pues la conducta contraria sería pues la limpieza, el orden. Bien, también tenemos que saber qué es lo que refuerza la conducta indeseable, así nos será mucho más fácil pues, poder aplicar este tipo de reforzamiento. Y otra cuestión muy importante es a largo plazo, no podemos esperar que utilizando este tipo de técnica funcione en poco tiempo, no, va a tardar un tiempo hasta que se establece la conducta y por eso tenemos que ser persistentes en el tiempo, de tal manera que les demos también tiempo a ellos para que puedan irse adaptando. Otro tipo de técnicas que se pueden utilizar con este tipo de reforzamiento, bueno, pues el tiempo fuera, ¿vale? La sobrecorrección, el castigo, ¿vale? Aunque bueno, pues como he dicho anteriormente, los castigos vamos a intentar utilizarlos en la menor medida de lo posible, ¿vale? Por eso siempre es mejor utilizar lo que son los reforzamientos. Luego tenemos lo que es el reforzamiento diferencial de tasas bajas y es cuando nosotros tenemos un alumno o una alumna que no es que tenga una conducta que sea negativa, pero sí que el problema está en que la hace muchas veces. Entonces lo que queremos es reducirla. Pongamos un ejemplo. Imagínense el niño o la niña que está todo el rato interrumpiendo en clase pues para dar su opinión. No está mal, está bien, pero el problema es que es demasiado, incluso que muchas veces pues puede ser que no deje a los alumnos que ellos participen. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Oye, pues reducirlo a niveles que realmente sean aceptables. Entonces, esto tenemos que hablarlo con el alumno o la alumna y explicarle por qué esa conducta que hace, que no es mala, por qué hay que reducirla, ¿no? Y explicárselo, ¿vale?
Bueno, pues así es mucho más sencillo. Entonces con él o con ella establecemos ese tipo de reforzamiento, ¿vale? Pues por ejemplo decimos Pepito, Pepita, pues en cada hora de clase únicamente pues puedes participar pues 5 veces y así pues obtendrás pues tu reforzamiento, ¿vale? El que él o ella decida o el que nosotros hayamos determinado por esa conducta que quiera realizar. Y hasta aquí nuestro cuarto vídeo.